con acciones de gracias. ¿Qué tal si da un fuerte aplauso al Señor? Hay alegría en nuestros corazones, hay gozo, hay júbilo. Hemos sido hermanos renovados, cambiados por el poder de Dios, ¿sí o no? Amén. Yo quiero que se voltee a su vecino y le dé la mejor sonrisa, quizás un high five, un apretón de manos, y dígale: estoy alegre que estés conmigo en esta casa. Y si por primera vez está con nosotros, qué alegría tenerlo en este lugar. Siéntase cómodo, sienta que está en la casa de Dios con la familia Emanuel. En este lugar celebramos la presencia de Dios. Amén. Y a todos los que están conectados también en las plataformas digitales les damos un aplauso. ¿Qué tal si un aplauso a todos los que nos acompañan esta mañana en esta reunión? Qué lindo es estar en la casa de Dios. Amén. El salmista David lo dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición el Señor. ¿Cuántos están seguros que esta mañana es una mañana de bendición? Una mañana de vida, de salvación, de buenas noticias, de palabra de vida. Así que lo felicito a usted por haberse levantado temprano esta mañana de octubre. Amén. Para empezar una nueva temporada juntos adorando al Señor. Y bueno, les cuento que estamos iniciando una nueva temporada con una serie que le vamos a llamar La Firma de Dios. ¿Cuántos saben que Dios los ha creado? Amén. Hemos sido creados a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces esta nueva temporada sé que va a ser una temporada de bendición. Va a ser una temporada de recibir conocimiento de la palabra. Un tiempo donde el Señor va a traer su palabra a nuestro espíritu para que dé fruto al 100%. Amén. Y hayan cambios, la libertad de Cristo se empiece a manifestar de una manera sobrenatural, no en algunos, sino en toda esta congregación. Amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra esta mañana. Y la primera parte de esta serie, la primera enseñanza se va a llamar la transformación. Así que quiero que vaya conmigo Efesios capítulo 2, verso 10. Y vamos a leer este verso hermoso de la palabra. Dice Efesios 2:10: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Amén. Tiempos atrás. Aleluya. Qué palabra más linda. Somos la obra de Dios. Levante sus manos, diga conmigo: soy la obra de Dios. Amén. Soy la obra maestra de Dios. Entonces, en esta enseñanza primera quiero que conozcas a Dios. Quiero que entiendas lo que Dios puede hacer en tu vida si tú le das lugar, si tú dejas que Él obre, que Él transforme tu vida. Porque cuando Dios toma la brocha, cuando Dios tomó la brocha, te hizo perfecto, te hizo completo, a su imagen. Si me ponen esto acá de pronto, a su imagen, conforme su semejanza, te creó perfecto. Tú eres hijo de Dios. Dígale a su vecino: este es hijo de Dios. Es creado a su imagen y a su semejanza. Es la obra maestra de Dios. Entonces, esta mañana quiero que hablemos 3 verdades muy importantes que yo sé que le van a ayudar a su vida. Porque cuando Dios pinta esa obra en ti, Él no hace remiendos. ¿Han visto alguna pintura alguna vez expuesta en un gran museo de un gran pintor que ha sido remendada, que de pronto, bueno, se dañó y entonces ahora vamos a hacer un remiendo en alguna parte de esa pintura? No. Dios no hace remiendos. Dígale a su vecino: Dios no hace remiendos. Él no te mejora, Él te crea nuevo. Hace unos años, creo que fue el último viaje que hicimos a Israel, nos detuvimos en París y fuimos a varios museos. Y fuimos al museo donde
está la Mona Lisa. Yo iba con la gran expectativa de ver esa gran obra de arte. Pensé que era un cuadro inmenso que iba a tomar toda la pared de ese museo. Y cuando empecé a ver, habían cientos de pinturas de pintores famosos que habían creado esas obras tan especiales y tan perfectas, y en la parte de abajo tenía el nombre del pintor. Y cuando vi la Mona Lisa, digo, wow, qué linda, pero es un cuadro chiquito, yo creo que será ese tamaño, de pronto menos. Un cuadro, una pintura de una mujer. Y yo dije, wow, y eso era tanto lo que me habían hablado. Yo no leí nada especial. Pero ¿saben quién lo había hecho? ¿Cómo se llama el pintor? Leonardo da Vinci. Y hay muchas pinturas y muchos pintores grandes de renombre. Y en ese mismo museo encontré la pintura de la boda de Canaá de Galilea. Y yo, wow, como que me llamaron más la atención las pinturas bíblicas que las pinturas de todos estos famosos, pero tienen un nombre. Si una pintura, no importa que esté en un museo como esa, tiene mi nombre, ¿usted cree que la van a comprar o que alguien va a dar algo por esa pintura? No, claro que no, porque ellos están buscando el nombre de ese pintor, de esa persona famosa que hizo esa obra maestra. Voltea a su vecino y dígale: a ti no te creó cualquiera, a ti te ha creado el Dios Todopoderoso, amén. Y tú eres su hijo. ¿Tú eres hijo de quién? ¿Hijo de quién? Entonces el pintor, el que lo creó, el que hizo la obra maestra, ¿cómo se llama? Dios, amén, el Todopoderoso. Entonces esta preciosa mañana vamos a hablar de algunas verdades, y de pronto vamos a hablar también de algunas aplicaciones que nos van a ayudar a que esa pintura, si es necesario, sea transformada, porque algunos de nosotros Él nos hizo perfectos, pero en el trayecto de la vida nos hemos ido deformando o de pronto manchando, y de pronto hay necesidad que el maestro, amén, tome esa obra y trabaje en ella y la haga de nuevo, la transforme, porque eso es lo que hace el poder de Dios. Sucede una transformación. Entonces, la verdad número uno: el evangelio significa cambio. ¿Cuántos sabían eso? El evangelio significa cambio. Entonces, el evangelio no es una religión. El evangelio es un encuentro personal con Jesús. Es una transformación de vida. Entonces, el evangelio, muchas veces la mayoría de religiones se conforman con de pronto o tienen el conformismo, y al ver a las personas, con solo verlas, uno piensa, bueno, ese debe de ser de tal religión. ¿Sabe por qué? Por la forma que viste, por la forma de pronto que hace las cosas, se viste de cierta manera, o habla de cierta manera, o ora de cierta manera. Y entonces la mayoría de las religiones se puede saber por la apariencia externa, según ellos. Y yo me crecí en la religión, y se hablaba mucho o se esperaba mucho de la apariencia externa, pero no se trabajaba lo interno. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? Dios quiere un corazón transformado. Dios quiere una renovación de adentro hacia afuera. ¿Sabían eso? Entonces la religión quizás te va a decir: vístete de este modo, ora de este modo, haz las cosas de esta manera, y quizás te enfoque mucho en la apariencia. Pero Dios quiere que tú te enfoques en tu cambio interno, porque ese cambio interno se va a manifestar en lo externo, y entonces se va a ver ese cambio sobrenatural que Dios hará en tu vida. Entonces el evangelio es cambio, y quiero que vean este verso conmigo. 2 Corintios capítulo 5 verso 17, y muchos lo sabemos ya de memoria, y la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estamos de acuerdo con el Señor? ¿Será que Dios puede hacer un cambio en nuestra vida? No dice si alguno está en Cristo, lo vamos a renovar. O si alguno está en Cristo, lo vamos a cambiar. O si alguno está en Cristo, le vamos a arreglar algunas cositas para que mejore. ¿Cómo dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces tú no eres mejorado, tú eres una criatura hecha nueva por la transformación del poder de Dios dentro de tu vida. Es un proceso de cambio, como la metamorfosis. No sé si ustedes se han dado cuenta. Uno ve las mariposas tan lindas, ¿verdad? En el verano uno disfruta, a veces en el jardín, ver las mariposas de diferentes colores hermosas. Pero para llegar a ser esa mariposa linda y hermosa, ¿qué sucedió? Tuvo que haber un cambio. Esa mariposita hermosa y bella, ¿qué era antes de ser mariposa? Era una oruga, ¿verdad? Quizás un caterpillar, dicen algo otros por ahí. Era un gusanito todo peludito y feíto. Pero ¿qué sucedió? Pasó por un proceso de cambio, por una transformación, tanto que salió del capullo y dejó ese cuerpo viejo, esa naturaleza vieja quedó, y salió una hermosa mariposa. Entonces el problema de nosotros es que muchas veces queremos ser esa hermosa criatura, ¿verdad? Disfrutar de todas las bendiciones, pero con todo lo peludito, feíto de la caterpillar que estaba atrás. No dejamos la vida vieja, no dejamos el pasado, pero el Señor nos está llevando a un cambio de mente, una renovación de mente, ¿sí? A dejar que el Espíritu Santo opere el milagro sobrenatural en nuestra vida. Amén. Que suceda ese milagro. Entonces, y eso es lo que Dios hace en esa pintura. Nos transforma completamente, no nos renueva, no nos mejora, sino que la vuelve a hacer de nuevo si es que algo se dañó. ¿Y qué es lo que sucede? La iglesia es como ese lienzo. Es como esto. La iglesia, esta hermosa iglesia que Dios ha creado, nos ayuda a nosotros para que podamos pasar esos procesos de renovación, esos procesos de formación, para que podamos ver una iglesia transformada por el poder de Dios. Hombres, mujeres, jóvenes transformados por el poder de Dios. Y Dios nos transforma, ¿cómo? A través de su palabra. Por eso de pronto aparecen los procesos, que vamos a un retiro espiritual, que vamos a capacitación destino, que vamos de pronto a este seminario, a este evento que vamos a tener. ¿Por qué? Porque estamos pensando y entendiendo que la palabra de Dios tiene el poder para transformar a la persona, por más dura y por más difícil que sea. La palabra de Dios, dice Hebreos, que es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí o no? Entonces la palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida de cualquier persona, y la iglesia provee estas oportunidades a través de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que esa obra de arte se perfeccione. Amén. Y esa obra de arte esté siempre hermosa y disfrute de la transformación que Dios quiere traer a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante asistir a las reuniones. Y yo quiero que felicite a su vecino por estar en la casa de Dios esta mañana. Habían quizás muchas cosas para hacer en un día de otoño como hoy, pero usted tomó a bien venir a la casa de Dios. Bien hecho. ¿Qué tal si le dice bien hecho? Lo hiciste bien, te felicito. Toma esfuerzo, sacrificio, pero nos ponemos de acuerdo y nos venimos ¿a dónde? A la casa de Dios para aprender la palabra. Pero no solo es que vengas,
sino que te involucres en las actividades de la iglesia, sirviendo, colaborando, dando de lo mucho que Dios te ha dado a ti. De esa manera tú también vas a involucrarte y vas a ir viendo los cambios que Dios va haciendo en tu vida. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros dejamos que Dios obre, se ve el cambio en las emociones, se ve el cambio en la manera de pensar, se ve el cambio en los hábitos. Empezamos a cambiar esos hábitos viejos. Se ve también el cambio en el matrimonio para aquellos que son casados. Se ve el cambio en cada área de nuestra vida. Nuestra vida cambia completamente por una palabra de Dios que marque nuestra vida. Y me impacta mucho la historia de un hombre en la palabra del Señor en San Juan. Y dice la palabra que este hombre llamado Nicodemo, un hombre, un principal, un hombre religioso, un hombre que conocía mucho de Jesús, que sabía que Jesús era un maestro, sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Saben por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? Me imagino que porque le daba vergüenza que sus amigos supieran que él era cristiano. Estaba siendo un cristiano secreto. Y muchas veces tenemos esa clase de cristianos que saben mucho de Dios, saben mucho de la iglesia, conocen mucho de la palabra, vienen, escuchan las enseñanzas, pero se quedan con eso. No hay cambios en su vida. Y cuando se trata de comunicar a la familia, de comunicar a los amigos, no lo hacen porque les da vergüenza lo que va a decir el vecino, lo que va a decir el amigo, el familiar. Y entonces prefieren conocer y se conforman solamente con conocer de Dios, con conocer de Jesús. Y eso había pasado con Nicodemo. Pero ¿qué sucedió? Vino a Jesús y Jesús le dijo: Nicodemo, si quieres un cambio en tu vida, si quieres una transformación de vida, tú necesitas, como le dijo Jesús, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Nacer del agua, pues hermano, bautícese, comprométase, dé un acto digno de arrepentimiento, en un acto de fe, muéstrele a todo el mundo que usted está dispuesto a seguir a Jesús. Sea obediente, porque el bautismo nos lleva a eso, ¿sí o no? A ser obediente a la palabra, a ser obediente en los procesos, a hacer lo que Jesús hizo. Jesús mismo se bautizó, pasó por las aguas y nos dio un ejemplo a seguir. Entonces, cuando nos bautizamos y pasamos por el agua, ¿qué estamos haciendo? Comprometiéndonos públicamente y estamos dejando el hombre viejo ¿a dónde? Atrás. O bueno, la mujer vieja ¿dónde queda? Atrás. Y nace una mujer nueva. Pero Jesús le dijo también a Nicodemo: también necesitas nacer del Espíritu. Véalo conmigo, San Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Dice la palabra: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, los fariseos. Y una noche dice que fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las enseñanzas milagrosas que hacen son prueba de que Dios está contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Entonces, la vida espiritual comienza ¿por dónde? Siendo obedientes a Dios, siendo obedientes a la palabra, naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de nuevo. Y allí comienza el proceso de transformación. Toca que tomar decisiones, ¿verdad? Yo felicito a todos aquellos que en algún momento de su vida tomaron esa decisión de bautizarse. Bien hecho. Toca que continuar hacia adelante, y los que no se han bautizado, tomar esa decisión de fe, de obediencia, ir a las aguas, determinar dejar ese hombre enterrado o esa mujer vieja, ¿verdad?, enterrada allí en las aguas, ese pasado atrás,
y tener una experiencia personal con Jesús y a ir hacia adelante. Jesús confrontó a Nicodemo. Él era un hombre muy entendido en la palabra. Él sabía mucho, pero no se había comprometido, no había tenido una experiencia personal con Jesús. Y eso es lo segundo. Dios nos ama demasiado para dejarnos como estamos. ¿Cuántos saben que Dios lo ama a usted? Dios tiene un plan maravilloso para usted. Él quiere que usted aproveche la vida, el tiempo, la oportunidad de vida. Entonces, hay dos versiones que tienen los cristianos por ahí. Y una de ellas es que, bueno, decimos, pero es que Dios es un Dios que tiene mucha gracia, ¿sí o no? Es que la gracia de Dios. Y entonces la gente dice, bueno, Dios te ama como eres, no necesitas hacer nada. Y entonces decimos, no, pero es que Dios me ama como soy y yo no tengo que hacer nada. Y entonces hago lo que quiero, peco y vive una vida desordenada espiritualmente, con mucha liviandad en el pecado, agarrándome de la gracia. Y es verdad, Dios es un Dios de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero solo la gracia no es suficiente, necesitamos también la verdad. Entonces, aquí la palabra dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la otra versión que la gente tiene es la ley, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosita te mandan al infierno. Entonces, las dos están mal. Necesitamos es la gracia y la verdad juntas, ¿sí? Porque la palabra dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, aquí vemos nosotros que la gracia te lleva te atrae. Wow, soy salvo por gracia. Lo que hizo Jesús no lo merecía, pero me salvó con su sangre, me redimió. La gracia está disponible, gloria a Dios, amén. Pero la verdad nos desenreda, nos hace ver la realidad de la vida. Que yo necesito también la verdad de la palabra, ¿sí? En mi vida. Entonces Dios te ama como eres, pero también la gracia te atrae. La palabra de Dios te cambia, te renueva, te transforma. La verdad de la palabra la necesitas para ser completamente libre. Y ese verso cuando dice conocerán la verdad, no es solo tener conocimiento, sino es vivir la palabra. Es aplicar la palabra de Dios a mi vida. Y esa verdad de la palabra que yo aplico a mi vida me va a llevar ¿a dónde? A la libertad de Cristo, a la libertad de la palabra que Dios quiere que yo viva como cristiano en estos tiempos. Dice amén. Entonces lo tercero es que si no estoy cambiando, quizás aún no conozca a Dios. Y usted dirá, pastora, pero usted vino como rara hoy, como muy pesada hoy con esa enseñanza. Pero es que es verdad. Yo me acuerdo que mi esposo a veces me decía, no, es que esa gente quizás no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y yo decía, pero ¿cómo? Si bueno, en mi caso yo era cristiana de niña. Yo me crecí en la iglesia y estuve años y años en la iglesia. Pero muchas veces venir al culto no significa mucho, significa ser religioso. Otra cosa es el cambio que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Entonces, cuando un cristiano ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, se nota, se ve, no por la apariencia física, sino por lo que hay dentro de esa persona. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a una convención hace como en el 2000, hace como muchos años atrás, más de 20 años. Y una palabra, yo siento que una palabra de Dios cambió mi vida. Y fue un mensaje basado en el ciego Bartimeo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? De que del ciego gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, que reciba la vista. Yo sentí que todos esos años atrás yo había estado en la religión, pero no había tenido una experiencia personal de conocer a Jesús personalmente, porque no habían habido muchos cambios en mi vida.
Y gracias a Dios, a esa palabra, a ese momento de Dios, ese momento de revelación de la palabra de Dios vino a mi vida y me quitó como el velo y empecé a ver y a entender la palabra y a practicar la palabra, a vivir la palabra. Y ahora yo entiendo que ese velo era necesario que fuera quitado para vivir una vida de libertad en Cristo. Entonces quiero que vea conmigo este verso de Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 verso 6. Dice la palabra: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero el 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, pero Juan no se quedó ahí. En el capítulo 2, el verso 6, en 1 Juan 2, 4 al 6, dice: el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En el verso 5, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Qué le parece? Entonces no es decir que soy cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? Amarlo a Él. Amén. Manifestar el amor de Él, el amor a Él, obedeciendo su palabra. O sea, en este verso primero, si afirmamos que tenemos comunión, primero va a haber buena relación con nuestros hermanos, si lo conocemos a Él, ¿verdad? La relación familiar va a mejorar. ¿Por qué? Porque Dios está ¿dónde? En nosotros. Dios en nosotros, hay esperanza de vida, hay paz, hay armonía, hay temor de Dios. Su presencia, su palabra se va haciendo vida en nuestro espíritu y empieza a cambiar esa relación matrimonial, esa relación familiar. Y entonces, pero si venimos a la iglesia, si nos congregamos y estamos viviendo una vida en pecado, entonces, ¿qué estamos haciendo? Engañándonos a nosotros mismos. Y estamos, dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, en ese caso, es bueno aplicar el verso 9, confesar todos nuestros pecados delante del Señor y no acostumbrarnos a vivir una vida con pecado oculto, ¿verdad? Engañándonos a nosotros mismos. Es mejor de una vez: Señor, cometí este pecado, Señor, perdóname, voy a la cruz, me arrepiento, llevo todo a la cruz. ¿Y qué hace el Señor? ¿Te acusa? No, Él que dice, te perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no podemos ser livianos con el pecado. Dígale a su vecino: no puede ser liviano con el pecado. Tenemos que aprender a conocer que el pecado, Dios no ama el pecado. El pecado Dios lo aborrece, ¿sí? Dios ama al pecador, pero desprecia el pecado. Entonces no podemos jugar con el pecado. Amén. Entonces debemos de entender que necesitamos una transformación. Amén. Y cuando la verdad de la palabra está en nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entonces no es difícil cumplir, porque mucha gente dice: no, pastora, pero es que dejar todo esto es demasiado difícil. A veces la gente no quiere sacrificio, ¿verdad? Quiere todo fácil, y entonces quieren la bendición, la vida espiritual llena de toda clase de bendiciones abundantes, pero no quieren dejar
el pecado. Quizás dejar esa relación incorrecta o ese noviecito por ahí que de pronto anda en las obras de la carne, o dejar ese mal carácter, dejar esas actitudes incorrectas, y entonces no queremos el cambio. Pero entonces el Señor lo que nos está pidiendo es una relación personal con Él. Cuando empezamos a entablar esa relación personal, ¿qué sucede? El cambio viene, porque el Espíritu Santo en nosotros es el que opera ese milagro de transformación. Entonces, 3 maneras para que Dios te transforme. Una, déjate de enfocarte en el pasado, porque a veces es eso. Estamos pensando en lo que fuimos, en lo malo, en el pecado que cometimos, y no creemos que Dios nos pueda perdonar porque nosotros mismos no nos hemos perdonado. Pero ¿qué vamos a hacer? Olvidarnos de quién éramos y enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes de bien para usted? Que Dios tiene planes de transformarlo, de bendecirlo. Amén. De bendecir ese matrimonio, de bendecir cada área de su vida. Entonces, Dios no está interesado en su pasado. Dios está interesado en su presente y en su futuro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida? Claro que sí. Y me impacta mucho lo que Dios hizo, por ejemplo, con Moisés. ¿Quién era Moisés antes de ser el gran libertador que Dios usó para sacar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto? ¿Quién era Moisés? Era un hombre a veces de mal carácter, un asesino, mató al egipcio, una persona que tenía muchas cosas que de pronto no calificaban de acuerdo a nuestros ojos. Pero ¿qué sucedió? Dios lo transformó en un hombre totalmente apto para ser el gran libertador que Dios iba a usar para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y no solo eso, fue un hombre manso. Dice que era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Cómo le parece? Pero antes no era así. Pero Dios no está viendo el pasado de Moisés, sino lo que Él podía hacer con Moisés después del proceso de formación. Pero óigame, ¿qué tal Pablo? ¿Quién era Pablo antes de ser el gran hombre de Dios, el predicador del evangelio a los gentiles? Era Saulo de Tarso, un perseguidor de los hermanos del camino, un hombre que perseguía a la iglesia para encarcelarlos, y no solo para eso, sino para matarlos. Las ropas las trajeron dobladas de Esteban y se las pusieron a los pies de Saulo de Tarso después que habían apedreado a Esteban. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre que tenía un pasado feo, malo, de pecador. Un hombre duro de corazón, un hombre que no se tocaba el corazón para hacerle daño a otros. Pero Romanos capítulo 1, verso 1, dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio. ¿Cómo le parece esa palabra? Ahí no dice Pablo, el ex asesino o el ex perseguidor. No está hablando del pasado de Pablo. ¿Qué está hablando el Señor en esta palabra? Pablo, el llamado, apartado para anunciar el evangelio, el hombre de Dios. Claro, pasó un proceso. Tuvo su encuentro personal con Jesús camino a Damasco, ¿se acuerdan? Ahí se cayó del caballo, quedó ciego. Tuvo que estar 3 días de ayuno, 3 días de palabra de ministración, donde estuvo con él Ananías ministrándole hasta que los ojos fueron abiertos. Recibió el Espíritu Santo, tuvo su proceso. Pero Dios no ve a Pablo por su pasado. Dios ve a Pablo por su presente y su futuro. Ya no es el perseguidor, es el anunciador del evangelio. Entonces, eso es lo que Dios quiere que suceda con nosotros, que no nos enfoquemos en lo que éramos, sino que veamos el hoy y veamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Colosenses capítulo 3 verso 8 dice: ustedes las practicaban en otro tiempo, las obras pecaminosas de la carne, cuando vivían en ellas, dice la palabra,
Pero ahora abandonen también todo esto, el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. O sea, si el Señor ya comenzó a hacer una obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Pero hay que dejar que el Señor obre en nuestra vida, ¿sí o no? Pasar el proceso. Y el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. No nos enfoquemos en el pasado, veamos el futuro. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo la meta. Entonces, lo segundo es, dele permiso a Dios que cambie todo. Porque a veces le damos ciertas áreas de nuestra vida, pero en esto, aquí no se meta. Entonces, no podemos ser esa clase de cristiano. Él está tocando la puerta ahora. Y Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces el llamado está vigente para hoy. El Señor quiere hacer esa obra de cambio, de transformación en tu vida, ¿sí? Entonces es que llegue el momento donde tengo que tomar mi decisión y decir, bueno, Señor, aquí estoy, me rindo. Sí, las obras de la carne me han doblegado mucho y he estado muy carnudo, muy carnal. Perdóname, Señor, me rindo. Y eso es lo que dice Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Cuando uno anda en la carne, cuando uno está muy desobediente a Dios, ¿qué es lo que viene? La inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje. Empezamos a hacer lo que nos da la gana y a veces no tenemos temor de Dios estando en la iglesia, porque esta carta fue escrita a la iglesia porque estaba viéndose mucho quizás desorden en el área moral, de pronto las relaciones. Ese era un mal testimonio, era una iglesia que estaba deshonrando a Dios y el apóstol tomó la palabra y los empezó a corregir. Podemos tomar esta palabra también para nosotros. Entonces el verso 20 les dice, estoy en Gálatas 5:20, les dice idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo. Ahí sigue la lista, envidias, borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué dice el Señor? No heredarán el reino de Dios. Entonces, esta palabra es un llamado de atención para los que están en la casa. Amén. Para los hijos de Dios, los que ya están en el proceso, seamos fieles. Abandonemos el pecado. Alineemos nuestra vida a la palabra. En el área moral, si usted es un esposo, sea fiel a su esposa. O si usted es una esposa, sea fiel a su esposo. Mi esposo siempre dice, si ella viene por el elevador, bájese por las escaleras, pero no dé lugar al diablo. Eso dice la palabra, ¿verdad? No deis lugar al diablo. Y si es que hay mucho chisme, mucha murmuración, muchos conflictos, pleitos, iras, contiendas en la casa, hermano, deténgase un momento y dígale, Señor, toma control de mi casa. Métase a la oración, busque ayuda, busque consejería, pero no se acostumbre a vivir una vida en desorden espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces, cualquier cosa, cualquier área, ya sea en el dominio propio, si usted siente que hay una debilidad de la carne en su vida, no deje que la carne lo tenga usted esclavo. No sea esclavo de la carne. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Entonces cuando el verso, les quería leer entonces dice el verso 23, el 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor. En esta versión dice alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y dice que para todas estas cosas no hay ley. O sea, cuando ya nos metemos con Dios y con su palabra, cuando ya nos sometemos a la obediencia, ya no es el pecado que nos domina. Entonces, ¿qué se manifiesta? El fruto del Espíritu. Amén. Antes era todo serio, todo bravo, pero ahora ¿cómo es? Tiene el gozo del Espíritu. Y la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya.
Ya no soy enojado, bravo, ¿verdad? Sino que tengo el gozo del Señor, el gozo del Espíritu, ¿sí? De pronto la tristeza nos quiere invadir por situaciones difíciles, pero ¿qué sucede? Tenemos la alegría del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, en las situaciones de conflicto, de necesidad, de peligro, ¿qué hacemos? Manifestamos el fruto del Espíritu, y ahí es donde se va a empezar a ver el cambio. ¡Wow! Esa persona no tenía amor, pero mírenlo cómo ha cambiado. Y yo he tenido muchas personas que han venido a mí y me dicen: wow, en tal y tal empresa trabaja un cristiano, y qué diferente. Qué lindo es ver la gente cambiada por el poder de Dios. Y que vengan esos testimonios, qué bonito se siente. Porque cuando Dios trabaja y lo dejamos obrar, el cambio se ve. Se ve de adentro hacia afuera, ¿sí o no? Entonces manifestemos el fruto del Espíritu. Si no teníamos gozo, digámosle al Señor: Señor, trabaja en mí. Necesito que cambies esto en mi vida. Si era que no tenía paciencia, dígale: Señor, ayúdame. Necesito desarrollar el músculo de la paciencia en mi vida. Nos cuesta, ¿verdad? ¿Hay algún impaciente aquí? Es que en la carretera a veces se necesita la paciencia, ¿verdad? Para no andar tocando tanto bocina, para esperar, para no enojarnos, sino que tener paz. La paz de Dios, amén, que sobrepasa todo entendimiento, estará con nosotros. Entonces el Salmo 37, 4 al 6 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol del mediodía. Entonces, deleitarse en el Señor en hebreo es: adórnate como una novia. ¿Alguien se ha casado aquí? Levanten la mano las novias que se han casado alguna vez. Y wow, ¿cómo fue esa experiencia ese día? Ay, qué lindo recordar, ¿verdad? Para mí, my God, hacen tantos años, pero ese momento no se olvida. Qué bonito, ¿verdad? Uno prepara todo con anterioridad y todos los detalles, y espera ese día. Ese día para mí era tan esperado. Yo no tenía hermanas acá así que me ayudaran, pero tenía una hermana de mi esposo, una cuñada, que ella se aseguró que yo estuviera tranquila ese día. Pero había una tormenta que esa sí no la pudo quitar. Llovía y llovía y llovía. Me tocó que correr del carro. Imagínese una novia así como tratando de escaparse de la lluvia, con un montón de sombrillas que me ayudaron. Fue un momento tan bonito y tan inolvidable, pero fue un día de tener ese contentamiento, esa felicidad en el corazón. Fue un día de deleite. Y así dice entonces: deleítate así mismo ¿en quién? En Jehová. O sea que el servir a Dios para ti ya no va a ser una carga. No va a ser: ay, qué fastidio, ¿y cómo hago ahora para complacer a los hermanos? Es que no vas a complacer a nadie. Es que te vas a deleitar en servirlo a Él. Es que te vas a deleitar en honrarlo a Él. Es que va a ser un placer para ti ser un siervo del Señor, una sierva del Señor. Te vas a adornar para Él, y tú sabes que las obras de la carne no le gustan al Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dejarlas. Yo me asusto a veces que yo no veo movies, no veo TV en la casa. Ya no pago cable hace muchísimos años. Se me quitó como eso, porque antes era, óigame, las novelas, la 1, la 2, la 3. ¿Hasta qué horas terminan las novelas en la noche? I don't know, ¿verdad? Ya. Pero yo no. Y yo digo: wow, uno puede vivir sin cable hoy. ¿Qué pasó? Usa el celular, dice ella. Bueno, otras usan el iPad. Pero no está uno clavado horas y horas deleitándose en la carne, siguiendo la corriente del mundo. No, como que ya hay otros deseos, hay otros intereses, hay otras cosas que llenan nuestro corazón.
entonces ya te esfuerzas es por agradarlo, por servirle, por honrarlo. ¿Y qué dice? Cuando tú haces eso, ¿qué dice? Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Quizás que tu familia cambie, ¿verdad? Que hay un cambio, una transformación familiar, buena relación en la familia, buena relación en el matrimonio. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Quizás que tu carácter mejore, ¿verdad? Una nueva naturaleza. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Porque es que a veces decimos ese verso: si Él concederá las peticiones de mi corazón. Señor, quiero casa, quiero esto, pero no nos acordamos de las cosas más importantes en nuestra vida. Y entonces el deleitarnos en el Señor nos va a llevar a que Él mismo cumpla los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Entonces dice, para resplandecer tu justicia. Y de repente empiezas a ver cambios. De repente empiezas a ver la paz de Dios, a manifestarse el reino de Dios en tu casa, la sanidad, la buena relación, la provisión financiera. Ya no andas desesperado, sino que el Señor está proveyendo, porque eso dice la palabra, que la bendición de Jehová enriquece, que el bien y la misericordia del Señor me sigue todos los días de mi vida. Y eso viene como resultado de doblegar nuestra carne, de someternos a Dios. Entonces tu matrimonio llega a estar bien, tus emociones están bien y tienes paz. Les digo la verdad, mi matrimonio no fuera el matrimonio que es si no fuera que Dios ha hecho un milagro de transformación, primero en mí y también lo hizo en mi esposo. Y estaba acostumbrada a que él tiene que hacer esto, que él tiene que cambiar, que a él enséñelo, aconsejelo. No, ¿sabe qué aprendimos? Que si yo cambio, todo cambia. Entonces empecé yo, y gracias a Dios el Señor ha transformado también a mi esposo y ha trabajado en el corazón de nuestra familia uno por uno. Y ahora puedo decir gracias, Señor, porque el Señor ha sido fiel. Filipenses capítulo 2 verso 13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan todo lo que a Él le agrada. ¿Cómo le parece? Entonces no hay que estarse esforzando por cumplir, por hacer esto, por hacer aquello. No, como dice, pues Dios trabaja en ustedes. ¿En quién? En nosotros, ¿sí? Y le da el deseo. Él pone el deseo en nuestro corazón y pone el poder también en nuestro corazón. Yo quiero, yo puedo. Amén. ¿Para qué? Para que hagamos lo que a Él le agrada. Y cuando lo agradamos a Él, las cosas cambian. Entonces, por último, permita que el cambio comience hoy. Dígale a su vecino: permite que el cambio comience hoy. Pero volteen si ustedes están como que, oh my God, están como que en lo suyo. No, dígale: permite que el cambio comience hoy. No esperes para mañana. Es que a ver, no, pastora, ay, mañana. El otro año voy a dejar esa relación y ahora pues la quiero disfrutar un poquito. Un poquito no es nada, pastora, es ok. No, usted tiene que tomar la decisión y tiene que empezar hoy con determinaciones. Entonces no pierdas tu oportunidad. Él quiere que tú tomes responsabilidad en la toma de decisiones. Yo decido hoy. Entonces me gusta este verso que está en 2 Corintios 13, 18. Y ya vamos a ir cerrando. 2 Corintios 3, 18 dice: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Qué verso más lindo, qué verso más revelador. ¿Qué dice en este verso? Que entonces nosotros, con el rostro descubierto, ¿sí? Sin vergüenza, pues, sin temor, sin miedo, somos, dice, transformados a su semejanza. Cuando nosotros
entendemos lo que hizo Jesús en la cruz, que Él ya hizo todo. El sacrificio ya fue hecho. No va a haber otro Jesús que se va a entregar en la cruz. No, ya hubo un solo sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, cuando ya entendemos que el sacrificio fue hecho, yo determino tomar esa sangre, recibir el sacrificio de Jesús, y vengo delante del Señor con el rostro descubierto. Señor, yo soy un pecador, perdóname. Mire, esta es mi área débil. Yo no sé cuál es su área débil, yo tengo las mías. Entonces, es que usted va a decir: no, pastora, pero es que yo fallé ayer. Está muy reciente, ¿cómo va a ser que Dios me perdone? No importa que haya sido ayer, no importa que el pecado haya sido tan grande. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Es más, Él ya pagó el precio. Lo que Él quiere es una actitud correcta de parte de nosotros. Entonces, y te invita a entrar sin culpabilidad, venir delante de su presencia, entregar tu corazón, y entonces Él te ayuda en el proceso para que puedas verte en el espejo. ¿En cuál espejo? En el espejo de los versos de la palabra que les he estado enseñando, estamos compartiendo hoy. Porque ¿cuál es el espejo de nosotros? La palabra. En ese espejo es que nos miramos cada mañana. Wow, esa cosa que tengo ahí la tengo que quitar. Ese mal hábito, esa mala palabra que dije: Señor, perdóname, eso no te agrada. ¿Por qué qué? Porque la palabra dice, ¿verdad?, que las obras de la carne lo desagradan. Entonces yo tomo el espejo de la palabra cada mañana, me veo en ese espejo. Cada día, cada enseñanza. Es más, la reunión que hemos preparado el día de hoy, este culto, es para proveer ese momento. No es que el culto te cambie, es que la palabra de Dios tiene el poder para transformar tu corazón, nuestros corazones, y llevarnos a tomar una determinación en nuestra vida. Tomar decisiones correctas, tomar la decisión de mirarnos en ese espejo para que podamos reflejar ¿qué? La imagen de Dios en nuestra vida. ¿Cómo fue que el Señor nos creó? A su imagen y semejanza. Entonces cualquier argumento que haya en nuestra vida, Él no te arregla un pedacito. Él toma completamente ese lienzo y te pone de nuevo y empieza a formar a ese hombre transformado, cambiado, con nuevos hábitos, con un nuevo corazón. Y Él empieza a hacer esa obra redentora totalmente en tu vida cuando tú le dices: Señor, me rindo, aquí estoy, opera en milagro en mí. Entonces Él empieza a arreglar todo aquello que estaba en desorden en tu vida, pero no te remienda, te hace completamente nuevo. Como decía el verso que leímos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Él toma el lienzo de nuevo y empieza a trabajar en esa nueva mujer. Les cuento que yo no soy lo que yo era hace 20 y pico de años. Ya les iba a revelar mi edad. No, y ustedes saben cuántos años tengo. Pero si no hubiera sido que el Señor tomó esa brocha y empezó a hacer esa obra de transformación en mí, yo no sé dónde estaría. No sé dónde estarían mis hijos. No sé dónde estaría el matrimonio, porque no creo que en la carne yo hubiera aguantado. O mi esposo, ¿verdad? Porque es que no soy yo la mejor del mundo. No, a lo mejor él no hubiera aguantado, porque a veces es difícil. Pero en pocos días vamos a celebrar, creo que son 38 años de casado. Digo yo: oh my God, ¿de dónde salió esa viejita? ¿A dónde está? ¿De quién están hablando? Porque para mí me parece que fue ayer. Pero saben, todo ese proceso, Dios ha estado con nosotros. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Pero alguien tuvo que morir a los deseos de la carne, morir al orgullo, morir a la arrogancia, a la prepotencia. Porque la palabra dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Y en el matrimonio toca que tiene que alguien morir para que ese matrimonio viva, para que esa relación tenga vida. Y yo, wow, digo gracias Señor, porque a través de ese trabajo de la palabra de Dios en mi vida, a través de mirarme en el espejo de la palabra, los cambios han ido sucediendo poco a poco. Me impactó mucho la historia, una historia que leí esta semana. Y es una señora de 60 años que cuenta su historia. Y dice la historia que era una niña colombiana llamada Marina Chapman, que a los 4 años fue secuestrada del patio de su casa. Y fue un grupo de hombres que la raptaron, le pusieron una bolsa en la cabeza para que no viera dónde la llevaban. Y bueno, la llevaron a la montaña. Ella dice que recuerda cómo la violaron, la abusaron y la dejaron casi muerta. Ellos pensaron que ella estaba muerta en medio de la montaña. Y pasó el siguiente día. Ella esperaba que alguien apareciera para ayudarla y nadie llegó. Pasó el segundo día, no llegó nadie. Ella dice que recuerda cómo estaba cortada los brazos, los pies por las ramas, por el monte donde la arrastraron. Y pasaron los días. El tercer día llegó y nadie llegó, nadie apareció. Pero de repente dice que una turba de monos llegaron a donde ella se encontraba en esta montaña. Y estos monos al principio la aruñaron, la mordieron, la maltrataron también y la dejaron. Pero el siguiente día regresaron y le trajeron comida. La vieron ahí todavía y empezó poco a poco a entablar una relación con los monos. Y dice que eso ya de 3 días, 4 días ya pasó a ser 10 años, 14 años. Y cuando el tiempo pasó, ella hablaba como los monos, se comunicaba con ellos, comía como ellos, se subía a los árboles como ellos y ya se había adaptado como a ese estilo de vida. Nunca vio más a un ser humano en esa montaña. Y dice que un día de repente estaba en un árbol y vio algo que brillaba. Y entonces, muerta de la curiosidad, fue y encontró aquel objeto que brillaba. Y de repente lo tomó. Y dice que cuando lo vio, lo aventó y salió corriendo porque se asustó. Vio unos ojos en aquel objeto que ella había levantado. Y entonces después tomó valor y dijo: no, voy a ir otra vez. Y volvió y fue y tomó el objeto y empezó a mirarse. Era ella, eran los ojos de ella que ella había visto. Pero ella se asustó tanto porque cuando ella se vio los ojos, pensó que era algo raro, porque ella pensaba que ella se parecía a los monos. Por tantos años que había vivido con ellos, ella creía que ella era parte de ellos. Pero ahora que ve en el espejo se dio cuenta que ella era diferente, que ella era alguien más. Y ya empezó a convivir con los monos de nuevo, pero ya con un cuestionamiento en su mente: ¿quién soy? ¿Qué pasó conmigo? Y ya empezó ella a buscar ayuda. Y de repente vino gente, la rescataron. Y ella se dio cuenta que ella no era igual a los monos. Y ella se restauró. Hoy vive en otra nación, creció, tiene sus nietos, sus hijos. Y dice que lo que más le encanta es escalar árboles con los nietos. Y ahora cuenta su historia, que ella descubrió que ella era diferente, que su pasado no podía dañar su presente ni su futuro, y ha salido adelante en su vida. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto en esta preciosa tarde, en mañana? Que tú puedes ser transformado por el poder de Dios. No tienes que enfocarte en tu pasado. No tienes que pensar que lo pasado, ese fracaso que viviste, eso es normal. No, hay esperanza para tu futuro, para tu vida presente. Deja que Dios obre. Mírate en el espejo de la palabra y haz los cambios que tienes que hacer.
no te conformes. Dios tiene algo más grande, algo más poderoso, algo mejor para tu vida, para tu familia, para tu futuro, en cualquier área de tu vida. Me impacta la historia de esta niña, porque ella inmediatamente que se dio cuenta que ella no era de ellos, que ella no era como ellos, buscó la salida. Y gracias a Dios que ha tenido éxito y ha dejado ese pasado atrás y no ha dejado que el pasado la marque y destruya su futuro. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Dios también quiere transformar tu vida. Tú has sido creado para algo más. Tú tienes que ser mejor. Tú puedes cambiar tu vida, tú puedes entregar tu futuro en las manos del Señor. Él te da tiempo, te da oportunidad. Él te ayuda en el proceso. Él puede transformar tu vida. Aunque tú pienses que es demasiado, que es difícil, para Dios no hay nada imposible. Y en esta mañana, algunos quizás por primera vez están con nosotros. Otros quizás han estado con nosotros y se habían desanimado, se habían quedado por ahí. Yo quiero que tú olvides tu pasado y que tú te acerques a Jesús. El mismo verso que le cité antes, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oír la voz de Dios es oír la palabra que les acabo de hablar. Es aprovechar el momento que tenemos en esta mañana en la iglesia para tomar esa determinación. Señor, sí te quiero seguir. Señor, sí quiero un cambio en mi vida. Señor, confío en ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y en esta mañana me gustaría que ahí donde tú estás, mientras cantamos esta canción, tú puedas meditar en esta palabra y tú puedas tomar una determinación esta mañana y decir conmigo: Señor Jesús, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo en esta hora. Y si por primera vez nos visitas y quieres hacer esta oración de fe, yo te invito a hacerla con fe. Puede suceder ese milagro del nuevo nacimiento en ti si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Tú puedes vivir esa experiencia. Si quieres hacer esta oración, yo te quiero guiar en esta mañana juntamente con la iglesia y decir conmigo: Señor Jesús, perdóname por haber vivido la vida a mi manera. Señor, no quiero que me mejores, quiero que me transformes, que me limpies con tu sangre preciosa, que el poder transformador del Evangelio entre a mi vida y me haga una persona limpia, diferente, por la sangre de Cristo Jesús. Señor, hoy renuncio a todo pecado. Hoy renuncio al pasado. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo en mi corazón. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea en Cristo Jesús. Y si tú eres un cristiano que ha estado un poco desalineado a los principios de la palabra, habla con Él. Dile: Señor, transfórmame. Haz un milagro en mi vida. Aquí estoy, me rindo. No puedo solo, Señor, te necesito. Haz tu propia oración. Si eres un padre de familia, si eres una madre, necesitas tomar determinaciones firmes en tu vida y decirle: Señor, aquí estoy. Interviene, haz un milagro. Hoy te necesito más que nunca, más que ayer. Determina en tu corazón